El título del sermón que hoy voy a compartir es El sabio y sus posesiones, el sabio y sus posesiones, y vamos a continuar con la serie en Proverbios. Ya estamos ya casi a mitad o un poco más de la mitad del capítulo 3 de este libro, y yo he sido muy edificado. Espero también ustedes lo estén siendo. Espero también ustedes puedan ver la gracia de Dios y su gloria a través de su palabra en el libro de Proverbios. Me estoy deleitando mucho y a la vez también yo estoy siendo muy confrontado por parte del Señor, dándome cuenta de que estoy tan lejos de la estatura de Cristo y hace falta tanto crecer en piedad y en santidad. Y cada sermón que se prepara y cada sermón que se predica, la verdad apunta a nuestro corazón también. Y es algo que nosotros queremos que ustedes siempre tengan claro, que nosotros, John Jairo y yo, no somos más que ustedes. Nosotros no somos distintos en el sentido de que no nos creemos superiores a vosotros. Aquí también estamos para aprender, para crecer en santidad. Y estamos también para inclinar nuestro oído al proverbio y a la sabiduría, tal como lo dice la Escritura. Así que yo espero que ustedes también puedan ver la bondad de Dios en eso, ¿no? En cada instrucción, en cada advertencia, en cada consejo, en cada mandamiento que el Señor nos deja en su palabra. Amén. Pues vamos al Proverbios, libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Vamos a orar al Señor, chicos. Señor, una vez más presentamos este tiempo, Señor, delante de ti. Una vez más clamamos por luz, sabiduría. Clamamos, Señor, para que tu Santo Espíritu sea intercediendo en este momento, Señor. En mi vida, Padre, para que no sea yo superficial, Señor, a la hora de predicar tu palabra. Que la predique, Señor, de la gloria, extrayendo todo el consejo, la sabiduría y el poder que hay en ella. Que no sean palabras vacías, Señor, lo que salga de mí, sino que salgan palabras llenas de la unción de tu Santo Espíritu, Señor, llenas de poder. Que sean un martillo, Señor, de la gloria. Padre, que penetra, Señor, como un cincel, lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Allí grábala con cincel, Señor, en cada uno de los que están escuchando en este momento. Te rogamos, amado Dios, ten misericordia y visítanos hoy por tu Espíritu para vivir, Señor, tu palabra. Trae avivamiento, Señor, en medio nuestro, gozo, pasión, confrontación, Señor, convicción de pecado, arrepentimiento, vida nueva, Señor. Oh Padre eterno, aquel pecador que aún esté, Señor, apartado de tu gloria, manifiéstale lo vacía, lo necia, lo maldita que es la vida sin Cristo Jesús, Señor. Pero también muéstrale la gloria, la belleza, el poder, el amor, la gracia, la misericordia, la paz, la salvación gloriosa que es en tu Hijo, Señor. Hoy venimos nuevamente, Señor, a comer del pan de la vida que es Cristo y deseamos que tú nos alimentes a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, 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 amén. Amén. Dos versículos en los cuales vamos a estar el día de hoy, chicos. Versículos 9 y 10 del capítulo 3. Voy a leerlos nuevamente. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Rápidamente, miren chicos, voy a decir lo que significa algunas palabras que a lo mejor por nuestro contexto ustedes no van a entender. La primera de ellas es lagar. ¿Qué era un lagar? Un lagar era un sitio en donde las personas antiguamente colocaban todos los frutos de la vid, es decir, las uvas y todas estas cosas. Era como una especie de piscina, y no sé si ustedes han visto que habían personas que se metían dentro de estas piscinas y comenzaban a pisar las uvas, y luego de ahí salía todo el zumo, todo el zumo de la vid. Eso era un lagar, de eso se trataba, para que lo tengan en cuenta y no piensen que es cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, ¿no? El mosto era el zumo, era lo que se sacaba de allí, del lagar, cuando se hacía ese ejercicio, ¿no? El mosto no es vino, eso no es vino. El mosto era un zumo que se sacaba de
que se sacaba de aquel ejercicio que se realizaba. Entonces, yo comento estas cosas para que ya lo tengan en cuenta y lo tengan claro cuál es el significado de ellas, para que así entiendan un poco mejor de qué está tratando el texto, ¿no? Entonces, ahora a nivel de introducción, para comenzar a desarrollar cada uno de los puntos que quiero compartir, que brotan de estos versículos, yo considero que hay tres cosas que debemos recordar y tener en cuenta para poder comprender bien el pasaje que hoy traemos nosotros a colación. Y lo primero es que yo me veo en la obligación de recordar una cosa. Nosotros debemos leer el libro de Proverbios como lo leen los cristianos. Nosotros debemos leer el libro de Proverbios como creyentes, como cristianos. No podemos leer el libro de Proverbios como judíos. No podemos leer el libro de Proverbios como personas que creen en una religión legalista. Nosotros no podemos leer el libro de Proverbios pensando que obedeciendo y viviendo el libro de Proverbios nosotros vamos a llegar a ser salvos. No podemos leer el libro de Proverbios pensando de que poniendo por obra la sabiduría del libro de Proverbios nosotros vamos a ganarnos el favor de Dios y entonces así vamos a entrar al reino de los cielos. No. Nosotros leemos el libro de Proverbios y queremos aplicar el libro de Proverbios porque ya hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y Él ya nos ha salvado en Jesucristo de Nazaret. Y eso es un mundo de diferencia, chicos. Cada vez que nosotros compartimos y predicamos un versículo de Proverbio, no lo hacemos para decirle, mira, este es un estilo de vida malo y este es un mejor estilo de vida. Adopta este estilo de vida para que así puedas agradarle a Dios. No, nosotros no predicamos Proverbios así. Nosotros vamos a obedecer Proverbios y tenemos el llamado de hacerlo porque ya en Cristo Jesús hemos sido perdonados y redimidos. Ahora le pertenecemos al Señor y ahora podemos, por la gracia de Dios en su Hijo amado, obedecer el libro de Proverbios. Entonces, Proverbios no es para que seamos salvos. Proverbios es un libro que es para el pueblo de Dios que ya está en Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual obedecemos. ¿De acuerdo? Cuando ustedes lo lean, cuando ustedes lean la palabra, ustedes deben leer la palabra por medio de Jesucristo. No la deben leer pensando de que la Biblia es un libro o un manual de autoayuda y de autorrealización. Y eso me lleva al segundo punto que nosotros debemos también considerar, y es precisamente eso. Proverbios tiene como propósito el hacernos sabios para salvación en Cristo Jesús y también sabios para vivir una vida que agrada a Dios y le glorifica. Ese es el propósito de Proverbios, hacernos sabios para salvación y luego hacernos sabios para vivir una vida que le glorifica a Dios. ¿Por qué recalco esto? Porque Proverbios no es un libro de autoayuda o de autorrealización. Proverbios no tiene el propósito de hacernos mejores personas humanamente hablando. Proverbios no es un libro humanista. Proverbios no se centra en el hombre, del hombre y para el hombre. No trata de eso. Proverbios no trata de hacernos mejores seres humanos o mejores personas o mejores ciudadanos o mejores hijos. En sí mismo no es eso. Eso es el humanismo, ¿no? El humanismo tiene como propósito, centrando al hombre en el centro de todas las cosas, hacer todo para sí mismo. Proverbio no tiene ese propósito. Proverbio no tiene el propósito de que nosotros adoptemos un estilo de vida más adecuado, más sabio, más prudente. No es ese el propósito en sí mismo de Proverbio, sino que Proverbio nos quiere guiar a la salvación que es en Cristo Jesús. Y eso es muy diferente, muy distinto. Nosotros cada vez que leamos Proverbios y cualquier libro de la Biblia, debemos pedir a Dios que esa escritura nos guíe hacia Jesucristo de Nazaret. De muchas maneras, al ver que nosotros no podemos cumplir plenamente la palabra de Dios, debemos pedir misericordia por medio de Jesucristo. Al ver nuestras faltas a la luz de la lectura de la palabra de Dios, eso nos debe recordar, pero ya hay un Salvador que murió por mis pecados. Ya hay un Salvador que sí vivió perfectamente el libro de Proverbios y en virtud de esa obra salvífica que Cristo hizo, entonces yo confío y descanso
de que ahora en Jesús yo estoy completo y de que ahora en Jesús le pertenezco a mi Señor y Salvador. Pero luego, Proverbios lo que haría así es aquella persona en la cual ya está la semilla de la gracia salvadora de Dios. Proverbios es el libro que nos va a guiar a una vida sabia para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, para que podamos tener una mejor comprensión del texto que vamos a atacar el día de hoy, debemos recordar lo que el hermano John Jairo nos predicó la última vez que nos reunimos, porque tiene todo que ver lo que John Jairo predicó con lo que ahora nosotros vamos a compartir. John Jairo nos recordó en el último sermón parte de lo que él nos dijo en este sermón titulado en cómo es el proceder del sabio, cómo se conduce el sabio. Una de las cosas que nosotros resaltamos y que nos resaltó el hermano es que el sabio no se apoya en su propio entendimiento, sino que se fía y confía en el Señor. El sabio, cuando ve que su postura, su forma de ver de la vida contradice lo que dice la Escritura, el sabio dice: yo soy necio, tú eres sabio, yo voy a confiar en ti. Cuando el sabio ve que lo que él desea, lo que él anhela, va en contra de la voluntad de Dios, el sabio dice: mas lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, y lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y el sabio dice: cállate mente, cállate corazón, y escucha el consejo del Señor. El sabio hace eso. Y así vivimos constantemente nosotros en Cristo Jesús también. Por un lado, el mundo nos va diciendo: la vida es así, el matrimonio es así, la educación es así, los principios son así, primero la riqueza, primero tú, primero esto, primero lo otro. Y por allá, si acaso, acuérdate de la vida espiritual, y por allá, si acaso, acuérdate del reino de los cielos, y por allá, si acaso, si quieres, cultiva tu espiritualidad, como dicen en el mundo. Eso es algo que constantemente nos bombardean en los institutos, constantemente nos bombardean en las películas, pero el sabio no se fía de su propia comprensión ni de la comprensión de este mundo, sino que se fía de lo que dice la palabra de Dios. El sabio le dice a su corazón: escrito está. Ahora, ¿por qué tiene todo eso que ver con lo que estamos hablando? Porque, como le decía yo a uno de los chicos entre semana, hay una cosa que ha traído más conflictos, divisiones, guerras, problemas, separaciones de familia, y esa cosa es dinero. Mira, cuando alguien se mete con el bolsillo de otra persona, ahí tú puedes darte cuenta lo que tiene esa persona en su corazón. Cuando una persona se mete con el bolsillo del otro, ahí podemos ver que va a salir homicidio, asesinato, odio, venganza, celo, amor por el dinero. Y cuando el Señor nos dice a nosotros que no pongamos nuestra confianza y no confiemos en nuestro intelecto, sino que nos fiemos de Él, lo dice en el contexto también de lo que ahora estamos hablando. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El Señor nos está diciendo que las riquezas y el dinero no lo podemos utilizar y no tenemos que utilizarlo como el mundo nos dice y como nuestro corazón carnal muchas veces quiere decirnos. El Señor nos dice que nosotros debemos de confiar en Él en cuanto a también vamos a utilizar las riquezas, las posesiones, los bienes materiales que nosotros tenemos. Y ahí es donde yo veo la relación que hay entre lo que el hermano John Jairo había predicado el mes pasado con lo que ahora se nos va a predicar en los siguientes versículos. Teniendo eso en mente, vamos a desarrollar entonces los puntos. El primero de ellos es que es importante mencionar que nosotros estamos ante un mandamiento. Versículo 9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es un mandamiento. El texto está en forma de imperativo, el texto está en forma de mandato. Esto no es un consejo. Por lo tanto, estamos llamados a obedecer, por lo tanto, estamos llamados a actuar en obediencia al Señor. Esto no es algo de ponerlo en debate.
Esto es algo que el Señor dice en orden de mandamiento. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, nosotros estamos llamados a obedecer esto por lo que les comenté en la introducción. No para salvarnos, no para ser buenos para el cielo, no para que Dios se agrade de nuestra vida y así nos abra las puertas del cielo. Nosotros estamos llamados a obedecer este mandamiento de honrar al Señor con todos nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, en el contexto de lo que eso significa para nosotros ahora, porque Jesucristo ha dado todo por nosotros para salvación de nuestra alma. Eso es muy diferente, chicos. Un judío, un musulmán, un budista y cualquier otra persona como un católico va a obedecer porque a través de esa obediencia él piensa que será mejor persona para ganarse el reino de Dios. Pero nosotros estamos llamados a la obediencia porque ya Jesucristo ganó el cielo por nosotros. Porque ya Jesucristo pagó en la cruz el precio por nuestras transgresiones. Pero algo que es importante mencionar en cuanto a esto, nosotros no somos antinomianistas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no negamos los mandamientos de Dios. Nosotros no rechazamos los mandamientos de Dios. La gracia que es en Cristo Jesús, que nos salva, es decir, salvación por gracia es, yo no lo merezco, yo no lo he ganado. Esto es un regalo inmerecido por parte de Dios, a pesar de que incluso yo merezco todo lo contrario debido a mis pecados. Es decir, ya Jesús pagó todo, ya Jesús hizo todo lo necesario para mi redención. Eso no quiere decir que ahora por eso pues no le importa a Dios mi vida y yo puedo vivir como me da la gana. Eso no es lo que predica el Evangelio de la gracia de Dios, sino que ahora como hemos sido alcanzados, esa gracia que nos salva, esa gracia también nos transforma. Y ahora sí vivimos una vida de obediencia. Y por eso cristiano obedece con más solicitud de esto. Y por eso cristiano, en virtud de la relación con Cristo que tiene, ama la ley de Dios. No le es pesado el consejo de Dios. Desea el consejo de Dios. No bostecea cuando se escucha y se predica la palabra de Dios. Se deleita en los mandamientos del Señor. Le agrada la ley del Señor. Y se toma muy en serio la voz del Señor nuestro Dios. Pero el necio, el que rechaza la sabiduría, el que confía en su propio entendimiento, el que dice no necesito la sabiduría de Dios, ese lo que hace es que desobedece, no le agrada la palabra de Dios, rechaza la palabra del Señor. Entonces estamos llamados a obedecer, es un mandamiento, pero ¿qué es lo que se nos pide hacer? ¿Qué significa esa palabra honrar? ¿Qué es eso de que yo debo honrar a Dios con mis bienes, honrar a Dios con las primicias de mis frutos? La palabra honrar es la palabra hebrea que significa o que es en hebreo kavod. Y esta palabra significa literalmente peso. Es una palabra que se utilizaba para describir la acción que hacían personas de pesar un objeto para determinar el valor que ese objeto tenía. Antes, casi todas las cosas que se hacían a nivel comercial se hacían pesándose. Si tú ibas a vender harina, se hacía pesándose, oro pesándose. Eso todavía existe en nuestro tiempo. Pero si ustedes van al Mercadona, ya tienen directamente el paquete con el kilo o con los gramos o con lo que sea, y ahí ya te dice, esto te vale esto. Antes no, antes se tenía que llegar a la persona y la persona delante de ti lo pesaba, se cercioraba el peso que era eso y eso iba a determinar el valor económico que ese objeto tiene en función de su peso. Entonces, literalmente significa esa palabra que nosotros traducimos como honra, significa peso. Vamos a ver un ejemplo de esto, de cómo se usaba en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Aquí se utiliza la palabra kavod.
y había juzgado a Israel 40 años. Como dais cuenta, para referirse a por qué Elí murió súbitamente, el autor de Samuel nos dice de que porque era muy viejo y muy pesado, Elí se desnucó. Porque era muy pesado, y usa la palabra allí, cabot, y literalmente es eso, se refiere al peso corporal que Elí tenía por su contextura. Entonces, esta palabra se utilizaba para literalmente usar la palabra peso y describir esa acción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De modo que esta palabra, cuando nosotros la asociamos con el contexto actual en el que nosotros estamos, cuando decimos honrar a alguien o cuando en el Antiguo Testamento se pedía honrar a una persona, lo que se quiere decir es que se debía considerar el peso y la valía de esa persona. El peso y la valía de esa persona. Honrar implica también una demostración de aprecio que se hace de alguien por su cabot, por su peso, que también se puede traducir virtud y mérito. Virtud y mérito. Es decir, debido al valor que tiene algo, debido al valor que tiene una persona, yo debo honrarla, según el peso que eso tiene. Por ejemplo, un jarrón chino que puede costar $2 millones, cuando ustedes lo ven que traten a ese jarrón chino, ustedes verán una vida de diferencia a como traten un jarrón cualquiera de un chino de aquí, de un supermercado que cuesta €1. Ustedes verán que lo agarrarán normal, €1, no pasa nada. Pero cuando ven a estos jarrones chinos de $2 millones, cuando la persona es consciente de lo que vale, ustedes si ven el trato que hacen con esa mercancía es, wow, como si fuese algo sumamente valioso, muy delicado, se trata con instrumentos muy delicados, se trata con honra. ¿Por qué? Porque se sabe la valía que este objeto tiene. Entonces, debido a esa virtud, se debe de honrar. Ahora, la palabra honrar nosotros la podemos traducir en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Pacto, como darle gloria a algo, darle gloria a una cosa. Y cuando nosotros hablamos de darle gloria a algo, lo que nosotros estamos diciendo es hacer famoso a alguien, ¿no? Ustedes no ven a aquellos jóvenes que les encanta el fútbol y ellos tienen un deportista o un jugador de fútbol favorito, o sea, que lo aman, que lo admiran muchísimo. Cuando ustedes le escuchen hablar a esa persona de su jugador de fútbol favorito, ustedes verán cómo lo hablará. Hablará con mucho ímpetu, no, sí, la forma de jugar, su forma de filtrar, su forma de marcar gol. O sea, hablará haciéndolo ¿qué? Famoso. Hablará bien de él, hablará de su velocidad, resaltará sus atributos, resaltará sus goles, resaltará todo eso. Lo que el texto nos está pidiendo a nosotros es que nosotros hagamos eso con Dios, pero a través de nuestras posesiones, a través de nuestros bienes. Nosotros honramos a Dios a través de lo que Él nos ha dejado como bienes materiales, riquezas y posesiones. Ahora, ¿por qué debemos honrar a Dios? Eso nos lleva al segundo punto. ¿Por qué debemos honrar al Señor con nuestros bienes y riquezas? Y la respuesta a esto la encontramos en Génesis mismo, en el primer versículo de la escritura de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros debemos honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras riquezas, con nuestro dinero, con nuestra casa, con todas aquellas cosas que tenemos en posesión. ¿Por qué? Porque Dios es el autor y Dios es el dueño y el creador de todas las cosas. Él, como creador, se adjudica el título y el derecho de dueño absoluto de todo lo que existe. El Señor, como creador y principio no causado, principio que causa todas las demás cosas, principio de quien procede todo lo que viene a existir,
Es decir, si Dios no hubiera dicho haya luz, tú no tendrías iPhone, tú no tendrías vida, tú no tendrías sol, tú no tendrías agua, tú no tendrías salud, tú no existirías, tú no podrías disfrutar de la vida, de nada en lo absoluto. Si Dios no suspira conforme a su voluntad para que alguien pueda procrear y tener vida en el vientre materno, aquí ninguno de nosotros estaríamos. Eso es una gloriosa verdad que la Escritura nos dice. ¿Hay casualidad? No. Hay propósito en todo lo que el Señor hace. Y que tú y yo estemos aquí es porque así Él, causa y principio de todas las cosas que vinieron a ser, así lo ha deseado. Por eso, como autor y creador y principio de todo lo que existe, Él se adjudica el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él como creador de los cielos y de la tierra es el dueño de todas las cosas. Salmo capítulo 89, versículo 11 dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. ¿Ves? Como Dios fundó todas las cosas, como Él es el autor de todas las cosas, todo le pertenece a Él. Cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay le pertenecen al Señor. Y esa es la gran dualidad que hay en la cosmovisión de nuestra generación, ¿no? Una cosmovisión atea que dice Dios no nos creó, Dios no existe, Dios no es. Y ahí vemos cómo vive esa cosmovisión, ¿no? Yo soy el dueño de mi vida, todo yo me lo he ganado, todo es con el sudor de mi frente. Yo soy el que he creado mi vida, a mí nadie me creó y por tanto yo no debo rendir cuenta a nadie de cómo vivo. Y ahí vemos la desgracia de esa cosmovisión. Por eso los padres tratan como le da la gana a sus hijos. Por eso maridos tratan como le da la gana a sus esposas. Por eso ricos hacen lo que le da la gana con el dinero. Porque piensan que no van a rendir cuentas a Dios porque creen que son el dueño supremo de lo que tienen y de lo que administran. Y en virtud de eso, el hombre vive como vive. Por eso los políticos gobiernan ahora como gobiernan. Por eso, a pesar de que habíamos tocado la cúspide de la sabiduría, de la luz, de los valores, de los principios, cada vez más que pasa el tiempo debido a la conciencia y al pensamiento ateo, cada vez más estamos viendo más gobiernos tiranos. Porque ellos piensan que no van a rendir cuenta ante el Señor. Ellos piensan que son dueños del país que están gobernando. El corazón torcido y perverso con el que nacen les hace creerse señores de la nación. Y no gobiernan esas naciones entendiendo que hay un Señor al cual van a rendir cuenta. Entendiendo que hay un Dios que les va a pedir cuenta una vez perezcan, mueran, y el Señor juzgará cada acción que hayan tomado, cada dinero sucio que se hayan robado, cada trato indecente que hayan tenido para con la ciudadanía, cada injusticia que hayan cometido con tal de estar en el poder, porque es mío, porque esto me pertenece. Eso es la gran diferencia que nosotros vemos a lo que Dios esperaba de nosotros desde Génesis capítulo 2. Sojuzgar la tierra, gobernarla, cultivarla, cuidar la creación, administrarla haciendo una cosa, expandiendo mi imagen por toda la creación. Una imagen de justicia, de servicio desinteresado, de amor por el prójimo, una imagen que entiende de que todo lo que tenemos aquí es simplemente dado por Dios, a Él le pertenece y por ende yo no lo puedo administrar como a mí me da la gana. Yo no administro mi vida como me da la gana. ¿Por qué yo no consumo drogas? ¿Por qué yo no consumo alcohol? ¿Por qué yo no ando usando mi cuerpo para el mal? Porque no me pertenece, le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. ¿Por qué yo no hago lo que me da la gana con mis hijos, con mi matrimonio, con mi esposa? Porque no es mío, es dado por Dios. ¿Por qué yo no uso como me da la gana mi casa? Porque no es mía, es dada de Dios. Y Él me pedirá cuenta de todo lo que yo haga con ella, de todo lo que yo haga con ellos. Esa es la razón. Hay un hacedor de todas las cosas. Y Él demanda que cada ser humano administre lo que Él da como si fuese de Él.
Porque como lo digo, chicos, si Dios no dice haya luz, aquí no existiría nada, absolutamente nada. La tecnología, la sabiduría, la ciencia, prótesis, todo lo que tú quieras, existe y vino a ser porque Él dijo haya luz. Así de simple. Y es por eso que todo lo que nosotros tenemos debemos administrarlo para su gloria, para honrarle, para hacerle famoso, para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Por qué usas el dinero así? ¿Por qué tú no lo malgastas de esta manera? ¿Por qué tú no usas tu vida de esta manera? ¿Por qué? Porque alguien dijo, el Creador dijo, haya luz. Y a partir de allí, todo lo que es ahora es por eso y en virtud de eso. De lo contrario, aquí nadie estaría. De lo contrario, no existiríamos. De lo contrario, no viviríamos. De lo contrario, no disfrutaríamos en lo absoluto de nada. De nada. Y este mismo concepto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿qué te distingue o quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Escuchen el juego de palabras, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Ese es el punto de Pablo, escribiendo a los Corintios. Personas que se estaban jactando de sus dones, de sus talentos, de los dones que tenían, a tal punto que olvidaron literalmente que los dones, predicación, anuncio de la palabra, discernimiento, sabiduría, servicio, dinero, estatus social, pensaron y olvidaron completamente de que eso lo habían recibido. Y por eso Pablo les hace esta pregunta retórica. ¿Qué te distingue a ti? O sea, ¿quién te distingue a ti? Tú no eres igual que nosotros, un mero administrador. Tú no eres igual que nosotros, un mero mayordomo de lo que ahora tienes, de tus posesiones. Entonces, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El punto es ese. Todo, chicos, todo. La iglesia, el que yo pueda predicar aquí, el que ustedes estén allí escuchando, cualquier persona que esté sirviendo, el que canta y tiene un don de alabanza y de cantar, el que tiene un don para escribir y redactar, el que tiene un don para hacer arte y pintar y dibujar, el que tiene un don para construir edificios hermosos, el que tiene un don para atender a los necesitados, a la huérfana, a la viuda, el que tiene casa, dinero, el que tiene posesiones y bienes materiales. El Señor le dice, ¿de qué te jactas si yo te lo he dado? ¿De qué te jactas si lo has recibido? La cosmovisión del Antiguo Testamento es la misma en el Nuevo Testamento en cuanto a esto. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Todo en lo absoluto. Todo. No hay nada. Para Pablo no había en su mente nada que él hubiese hecho por sí mismo y sin depender del Creador. Nada. Absolutamente nada. Y es por eso que Pablo reprendió a los corintios, porque ellos estaban viviendo de esa manera. Estaban habiendo divisiones, estaba habiendo sectarismo, separaciones. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cosmovisión de que literalmente ellos eran los dueños y de que no habían recibido nada de lo que tenían. Habían personas ricas y millonarias que estaban viviendo su dinero y usando su dinero para satisfacerse personalmente. Y habían necesitados y pobres en la iglesia y ellos lo miraban con reojo, lo despreciaban, no les esperaban. También habían unos que tenían dones de profetizar, de predicar la palabra de Dios, y habían otros que no lo tenían. Y entonces los que lo tenían se jactaban de los que no lo tenían. Y Pablo les dice contundentemente, ¿por qué te jactas si todo lo has recibido? Todo. Nosotros estamos en un mundo materialista, ¿no? Que le encanta usar los bienes materiales para jactarse, ¿no? Para jactarse. Títulos. ¿No? Yo soy el doctor fulano de tal. Yo soy el ingeniero fulano de tal. Yo soy el magíster fulano de tal.
Yo tengo no sé cuántas casas, yo tengo no sé cuánto, yo ya no soy 1000 eurista, yo soy, no sé, 3000 eurista. Y así sucesivamente, ¿no? El mundo usa la bondad de Dios y todo lo que recibe de Dios para vanagloria propia, para jactarse a sí mismo. El creyente no vive de esa manera. El creyente incluso algo como el teléfono móvil dice, esto es de mi Señor y yo lo debo usar para su gloria. El creyente sabe que cuando nos ponen la comida en la mesa, Señor, obra de tus manos es esto. Obra de tus manos es esto. El creyente sabe que si el Señor le ha dado un don para servir a la iglesia, no tiene nada de qué jactarse. Si tú no me lo das, Señor, entonces ¿por qué me tengo que jactar? Esto es un regalo tuyo. Esto no es mío. No tengo nada de qué jactarme. Esto tú me lo has dado. El creyente no vive jactándose de estas cosas vanas, pasajeras y ridículas, ¿no? Mira mi dinero, mira mi coche, mira mi casa, mira mi esto, mira donde yo vivo. No vivimos así. Porque entendemos una cosa, todo es un don de Dios. Todo ha sido dado por Él y por lo tanto nada es mío. Nada me puede distinguir. Yo solamente soy un receptor de la gracia y de la misericordia de Dios. Nada más. Nada más. Por eso todo lo que poseemos lo hemos recibido del Señor. Quieras o no quieras creer esto. El mundo se divide en dos tipos de personas, ¿vale? Mayordomos fieles y mayordomos infieles. El mayordomo fiel ha recibido de su Señor algo y dice, Señor, cuando tú vengas, yo esto lo multiplicaré para tu gloria, lo usaré para tu gloria. El mayordomo infiel aborrece al Señor y como el Señor se fue y el Señor supuestamente no está y el Señor supuestamente no lo ve, lo usa como le da la gana. Le roba, lo administra para sí mismo, lo administra para sus propósitos egoístas, lo administra para glorificarse a sí mismo. Ese es el fundamento de la mayordomía. La mayordomía se trata de ejercer el dominio que Dios nos ha dado sobre su creación, reflejando la imagen de nuestro Dios creador en su cuidado, responsabilidad, mantenimiento, protección y embellecimiento de su creación. El fundamento de la mayordomía es, haya luz y hubo luz. Hay un creador y todo por ende le pertenece y es de Él. Y yo estoy aquí con el propósito de administrar esa creación que no es mía, sino del Señor, para su gloria. Reflejando la imagen de Él en la manera en cómo yo uso el teléfono, en la manera en cómo yo uso las finanzas, en la manera en cómo yo uso la ropa, en la manera en cómo yo uso el dinero en efectivo, en metálico que tengo, de la manera en la que yo uso todas las cosas, el coche, todas estas cosas, las debemos cuidar y administrar para la gloria de Dios, con el propósito de reflejar su imagen, su imagen. Entonces, aclarando ya esto, el texto nos dice que debemos honrar a nuestro Dios. Ya hemos aclarado qué significa esa palabra honrar y ya hemos aclarado por qué debemos honrar al Señor con todo lo que tenemos. Ahora, ¿cómo era o de qué manera en el Antiguo Testamento se aplica esta palabra o este mandamiento? Porque Salomón está dando este mensaje, este mandamiento en el contexto del Antiguo Pacto y eso tenía un significado allí. Un significado al cual ellos debían someterse, que luego nosotros veremos el principio de ese mandato para aplicarlo en nuestras vidas. Esto es muy importante, chicos. Ustedes tienen que entender que la Biblia se divide en dos pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Un pacto es mejor que el otro y ese es el pacto en donde nosotros estamos. No es que este pacto era malo, sino que este pacto es mejor. El pacto que Jesucristo vino a hacer. Y en un pacto hay
requerimientos, ordenanzas. Entonces, como nosotros estamos en un nuevo pacto distinto del antiguo, en este nuevo pacto ya nosotros no nos regimos según las ordenanzas, mandamientos, preceptos que sí tenían que obedecerse en el antiguo pacto. ¿Se entiende eso? Debido al nuevo pacto inaugurado en Cristo, con nuevos principios, con nuevos mandatos, nosotros ahora no tenemos obligación de obedecer algunas cosas que se nos dicen en el antiguo pacto. Y esto lo aclaro porque de esto vamos a ver ahora. Eso nos lleva al tercer punto. ¿De qué manera honraban al Señor con sus bienes, con su riqueza? ¿De qué manera tenían que ellos hacerlo en el Antiguo Testamento? Y lo primero que quiero decir es que lo hacían a través de los diezmos y las ofrendas voluntarias y ceremoniales. Diezmos, ofrendas voluntarias y ceremoniales. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 8 dice: sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, y os alegraréis en todas vuestras empresas, en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. De ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. ¿Ven lo que dice? Miren lo que dice. El Señor les ordena en Deuteronomio que deben buscar al Señor en donde Él determina que se le debe buscar, ¿vale? Y luego dice cuál es el propósito por el cual deben buscarle en ese lugar. Dice, para poner allí su nombre para su morada, y allí que vendréis, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Es decir, todos los bienes materiales con los que ellos vivían y tenían en aquel entonces, con todo ello debían ir a aquel lugar. ¿Para qué? Para honrar, glorificar a Dios, ofreciendo de lo que tenían al Señor nuestro Dios. El propósito era reconocer a Dios como aquel que los rescató de la esclavitud de Egipto, los trajo a libertad en una nueva vida y es el dador de la tierra prometida. Aquel que los condujo por el desierto y los guardó en columna de nube y en columna de fuego, los trajo a una tierra donde mana leche y miel. Y todo eso que ellos tienen es gracias al Señor. Y por eso Él es digno de ser adorado, glorificado y exaltado de esa manera. Y miran, ellos tenían que buscar al Señor en el lugar que Él escoja. Eso es una de las grandes distinciones en el antiguo pacto. Dios, su presencia especial lo manifestaba en lugares específicos. Dios, su presencia especial lo manifestaba en el tabernáculo, lo manifestaba allí en la tienda de reunión. Ellos no podían buscar al Señor en otro sitio. Y el Señor hacía eso con el propósito de evitar la idolatría que ellos podían llegar a abrazar, debido a que las demás naciones adoraban a sus dioses en donde ellos le venían gana. Pero aquí, a distinción, el Señor dice: me adoraréis en donde yo os diga, y me buscaréis en donde yo os diga que me tenéis que buscar. Allí yo pondré mi nombre. Y la expresión allí, pondré mi nombre, no es simplemente que iban a poner Yahvé. No. El nombre en el Antiguo Testamento significa el carácter, el poder, la virtud. Significaba la gloria de esa persona. Significaba el honor de esa persona, ¿no? Es como cuando nosotros decimos: mira, ya este manchó su nombre. Y eso no quiere decir que es que agarró en un papel y escribió su nombre y luego lo manchó, ¿verdad que no? Lo que quiere decir es que
su reputación, lo que él es, ya quedó tachada con esa acción mala que hizo. Todo lo que él es ahora quedó, con esa acción que él hizo mala, quedó manchado. Entonces, cuando el Señor habla de que va a poner su nombre en ese lugar en donde debían adorarle, es porque Él estaba diciendo, allí yo me manifestaré con mis atributos, con mi poder, con mi carácter, con lo que yo soy. Allí vosotros me encontraréis. Allí vosotros me encontraréis. Y yo quiero aclarar también algo, y es una palabra que aquí, en nuestro contexto, se malinterpreta y se enseña de una forma muy mala, y es la palabra diezmo. Diezmo. Nosotros ya no estamos obligados a honrar a Dios con diezmos. Ya no estamos obligados a honrar a Dios con diezmos. Y por eso se los expliqué lo del antiguo pacto y lo del nuevo pacto. Ahora en el nuevo pacto nosotros honramos al Señor con nuestras ofrendas. Ofrendas voluntarias al Señor. El diezmo en aquel entonces, en aquel contexto, era un tributo que consistía en recaudarse cada 3 años. El pueblo debía dar la 10ª parte de todo su ganado, de la cosecha o productos agrícolas al Señor. Era un acto de adoración que se debía hacer con fe, gratitud, reconocimiento, reconociendo la verdad de que todo lo que tienen le pertenece al Señor. Con esta contribución se sostenía a los sacerdotes y levitas, los cuales se dedicaban al servicio religioso en el templo, y también a las personas más necesitadas, a los pobres, extranjeros, huérfanos y viudos. Y esto es algo glorioso y totalmente distinto, chicos. Cualquier cultura que ustedes puedan estudiar en los tiempos antiguos, cualquiera, estos preceptos nunca lo iban a encontrar. Dios quería que el pueblo de Israel fuese luz a las naciones. Y una de las maneras era en la forma en la que ellos se iban a relacionar con el dinero, con los bienes materiales. No los podían usar como lo usaban el mundo pagano de aquel entonces. Ellos debían ser conocidos por un pueblo que se preocupa por el menesteroso, por la viuda, por el huérfano. Y por tanto debían honrar al Señor usando sus recursos y obedeciendo al mandato de Dios de llevar la contribución, de llevar sus diezmos al lugar de reunión cada 3 años. Y con eso se hacía que se suplían las necesidades de las personas que vivían en riesgo de calle, de las viudas. Recuerden el contexto, chicos. Una viuda ahora no es una viuda de aquel entonces. Una viuda de aquel entonces no tenía seguridad social, no tenía paga, no tenía ayuda del gobierno, eso no existía. Pero el Señor estableció de que el pueblo debía tratarse como hermanos. Como si tú ves a un menesteroso, tú debes de tener cuidado de ella porque ella es como tu hermana. Y no puedes endurecer tu corazón ante las necesidades de ella. Entonces el Señor quería que su pueblo usara de una forma piadosa los recursos que tenía. Dios no necesita, chicos, de carne, de animales, de sacrificio. Él no se vale de eso. Él no necesita esas cosas. Él no necesita de comer de un ganado, de que alguien venga y le prepare ahí un asado para... No, Él no necesita eso. Eso tenía un propósito, apuntarnos al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Eso tenía un principio, enseñarles a ellos de que el Señor es el dador de todo lo que ellos tienen y que por ende debían administrarlo para la gloria del Señor, para la gloria del Señor. Pero también vemos en Éxodo 23:19, dice, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor, tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Otra de las cosas que nos dice el versículo 9 que estamos tratando era que debían honrar al Señor también con las primicias de todos sus frutos. Las primicias de todos sus frutos. ¿Y qué es esto, chicos? Las primicias era la parte más bonita, más hermosa, más perfecta que se obtenía de la primera cosecha que ellos realizaban en el campo. Ellos debían de esa primera cosecha que realizaban, es decir, de la primera cosa que recogían de la tierra, debían escoger la mejor parte, por ejemplo, la mejor mazorca o el mejor racimo de uvas y presentárselo al Señor como primicia de lo que ellos habían
cosechado. Lo primero y lo mejor es de Él. Le pertenece a mi Señor, le pertenece al Señor. Y ellos debían hacerlo con un acto de fe, de adoración, no como si fuese un peso, no como si fuese algo impuesto. Ellos debían ir delante de Dios con gozo, alegría, acción de gracia, porque Dios es el Dios de la fertilidad. Dios es el que hace que la tierra produzca fruto. Dios es el que hace que nosotros tengamos lo que tengamos: dinero, salud, bienestar. Todo es por causa de Él. Y de no ser por Él, nada de lo que vino a ser hubiese existido ni existiera. Y es por eso que Dios esperaba que ellos honraran al Señor de esa manera. Y miren, allí también vosotros y vuestras familias, miren esto, comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Dios quiere que disfrutemos de lo que Él nos ha dado. Dios no quiere que simplemente seamos mayordomos que no pueden disfrutar de nada. No, Él espera que también en su presencia, de una forma que a Él le agrada. Miren esa imagen, chicos. Ellos iban a comer juntamente con Dios. Eso es una imagen de que ellos estaban en paz con Dios. Había comunión con Dios. Comer y compartir la misma mesa significaba eso en el Antiguo Testamento. Solamente personas con las que tú estabas en paz, personas con las que tú tenías comunión, tú te sentabas a la misma mesa y comías con ellos. Y el Señor lo que está diciendo que Él viene y come con ellos en el sentido de que Él está en paz con su pueblo, de que tiene comunión con su pueblo. Y el Señor en esa comunión, Él nos dice: come, deleítate y disfrútate de todas las empresas en las cuales el Señor tu Dios te ha bendecido. Eso es algo glorioso, porque una de las cosas que atacó muchísimo a la iglesia en el primer siglo y todavía existe es una idea pagana o filosofía pagana que se llama ascetismo, ¿no? Que nos dice de que los bienes materiales son malos. Si tú quieres ser espiritual, tú no te puedes poner perfume, no te puedes maquillar, tú no puedes usar el dinero ni para comprarte un teléfono móvil. Oye, hermano, ¿cómo es eso que tú quieres el iPhone 16 Pro? Yo creo que tú eres muy materialista, hermano. Eso de tener el mejor iPhone, eso no es de nada espiritual. El ascetismo enseña de que la persona se tiene que privar de disfrutar de las riquezas, buena comida, de salud. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, eres un mundano. Solo el mundano disfruta de esas cosas que son mundanas. Para el ascetismo, la carne y los placeres sexuales y deleites y deseos son pecados en sí mismos, es algo malo en sí mismo. Pero en el Señor no es así. En el Señor nosotros nos deleitamos del dinero, disfrutamos de las cosas materiales que nos da, pero no lo hacemos como lo hace el mundo. Y esa es la gran diferencia. Nadie puede disfrutar mejor de la vida que un creyente. Nadie más va a disfrutar mejor de la vida que un creyente. El creyente vive gozoso, deleitándose en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. El creyente vive agradeciendo constantemente al Señor. El creyente usa mejor el dinero. El creyente, en lugar de usar el dinero para sí mismo, piensa en cómo yo puedo ayudar en las misiones. ¿Qué hermano está en necesidad? ¿Qué hermano necesita? Este hermano está con un niño, apenas le alcanza, apenas tiene un trabajo él. Pues seguro tiene necesidad. Hermano, mira, quiero bendecirte con esto, hermano. Quiero glorificar a mi Señor dándote este recurso. Tenlo para que tú lo uses para tus hijos, para que tú lo uses para tu hija, para que le compres lo que le tengas que comprar. El creyente se deleita en las cosas que tiene, pero no lo hacemos como se deleita el mundo. No lo hacemos como se deleita el mundo. La otra forma en la que ellos también honraban al Señor era que cuidando de las viudas y de los huérfanos, ¿no? Tiene que ver con lo que mencionamos, pero mira, era explícito, un mandamiento. Éxodo 23, 10 al 11 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto,
Pero el 7º año lo dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que ellos dejen, coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Qué hermoso el corazón de nuestro Dios. Un Dios que está en pos de la viuda, en pos del menesteroso, en pos del necesitado. Y miren cómo exhorta a una vida piadosa al pueblo de él, a su pueblo, cuidándolo de querer acumular más y más riqueza de una forma egoísta. Y les dice, no, mira, al 7º año no vas a sembrar ya tu tierra, dejarás que lo que nazca por sí solo, ¿vale? Que eso produzca fruto, que la tierra produzca fruto, y todo lo que produzca el campo en ese año, todo le pertenece al menesteroso, todo le pertenece al necesitado, todo le pertenece a la viuda. Si algo puede distinguirse en nuestro corazón es eso, chicos. Nosotros no podemos ser como este mundo, indiferentes a los que están en la calle, indiferentes al necesitado. Eso es un síntoma muy delicado y peligroso. Si nosotros pasamos y vemos a alguien asqueándole, si nosotros asqueamos al que está en la calle, eso es un síntoma de que no estamos entendiendo y conociendo al Dios que servimos. No podemos actuar de esa manera. Si algo caracteriza al pueblo de Dios es compasión. El pueblo de Dios tiene compasión por los que sufren, tiene compasión por los necesitados. No con el propósito simplemente de que venga, te voy a alimentar y ya. No, compasión tal como lo vemos en la parábola o en la enseñanza del buen samaritano. Nos preocupamos tanto por sus cosas físicas, pero también nos preocupamos por su necesidad espiritual. Un sincero amor y un profundo amor debe movernos a nosotros a preocuparnos por las necesidades de los que nos rodean. Y no podemos ser egoístas usando el dinero solamente para nosotros mismos, solamente para nuestros propios fines. También teniendo compasión de las necesidades de su prójimo. Miren Job capítulo 31, 16 al 23. Este es Job hablando y dice, si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi comida solo, y el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como un padre, y a la viuda la guié desde mi infancia, si he visto a alguno parecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud, pues no se han calentado con el vellón de mis ovejas, si he alzado contra el huérfano mi mano, porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, que mi hombro se caiga de la coyuntura y mi brazo se quiebre en el codo, porque el castigo de Dios es terror para mí y ante su majestad nada puedo hacer. Aquí está Job describiendo cómo él se ha conducido antes de que viniera a ocurrirle todo lo que le ocurrió. Toda la calamidad que él vino a sufrir, Job comienza a describir cómo fue su vida. Y él está diciendo, yo no privaba de su deseo al pobre. El pobre tenía hambre y yo lo veía, toma, come de mí, come conmigo. Había un huérfano a mi lado, vente a mi mesa, vente a comer conmigo. No, tú no vas a pasar hambre. Wow, qué increíble vida la de Job. Si alguien estaba desabrigado, pregunta él, ¿acaso yo no lo calentaba con los vellones de mis ovejas? Así es como se honra a Dios. De esa manera. De esa manera. ¿Cómo yo puedo disponer, Señor, estos recursos para paliar los sufrimientos pasajeros de las personas aquí? Este estilo de vida fue lo que impulsó a la Reforma Protestante. Yo sé que ahora nuestra sociedad atea piensa que los hospitales, piensa que los orfanatos, piensan que las prisiones, piensan que los abogados, piensan que todas estas cosas de repente vinieron a existir. Piensan que las universidades de repente vinieron a existir. No.
Eran hombres que Dios rescató por la gracia en Cristo Jesús y que decidieron todo su dinero disponernos para crear hospitales, crear la Cruz Roja, crear orfanatos, crear agencias de abogados, crear ministerios para ayudar a necesitados y a menesterosos. Todos esos hombres que Dios rescató por su pura gracia en Cristo Jesús, agarraron todo lo que tenía y decidieron despojarse de todo ello y comenzaron a crear orfanatos, comenzaron a paliar las necesidades hambrientas. Si ustedes tienen un tiempo, investiguen cómo fue Holanda en el tiempo de la Reforma. Desen un vistazo de lo que se hizo también en uno de los países más importantes del mundo, como lo es Suiza, creo que era. Desen un vistazo histórico de lo que hicieron los reformadores allí. Desen un vistazo histórico. En los tiempos medievales, las personas morían literalmente en la calle de hambruna. A los niños se les trataba como si fuesen animales. Ese era el contexto de la Europa medieval. Personas muriéndose en las calles por hipotermias, por distintas enfermedades respiratorias, padeciendo hambre y necesidad. Cuando la palabra de Dios fue revelada y se salvó, se rescató y se sacó a la Escritura de donde la Iglesia Católica Romana la tenía aprisionada, hombres comenzaron a ser alcanzados por la gracia de Dios y esos hombres comenzaron a dejar de usar el dinero, su vida, sus bienes materiales para sí mismos y comenzaron a glorificar al Señor. Haciendo lo que hacía Job. Donde quiera que veían a una persona, venga, ven conmigo. Vamos, yo te ayudo, yo te sirvo. ¿Qué puedo hacer, Señor, para paliar las necesidades? ¿Qué puedo hacer para paliar las necesidades? Proverbios 14:31, miren lo que dice. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. ¿Ves? El que oprime al pobre, ¿qué dice? Afrenta a su hacedor. Pecas contra Dios. Pero el que se apiada del necesitado le honra. Creo que es un versículo apropiado para lo que estamos hablando. ¿Cómo quieres honrar al Señor? Pues comienza a dejar de usar el dinero para tus propios placeres y egoístas. Comienza a usar para los necesitados. Comienza a pensar no solamente en adquirir más dinero, más bienes materiales para ti mismo. Señor, dame más para yo poder tener más a quien ayudar. Dame más para yo poder, Señor, que pagar mis necesidades, pero también cómo yo puedo servir, Señor, a Barcelona. Cómo yo puedo ayudar a los que están en la calle, Señor. Ayúdame, Señor, para yo también tener cómo darle a mis hermanos aquí en la iglesia, a los que están en una fase vulnerable. Ayúdame, Señor. Dicho esto nos lleva al cuarto punto. Y el cuarto punto es importante. El problema no es ser rico, el problema no es la riqueza, sino lo que hacemos con ella. Tener bienes y ser rico no es un pecado. Eso es una historia falsa de la Iglesia Católica Romana. Esto es parte del movimiento filosófico que les acababa de comentar, el ascetismo, que nos dice que debemos de privarnos de todo. El problema no está en cuánto tienes, no está en si eres rico, nada de eso, sino en lo que hacemos con las cosas que el Señor nos ha dado, con lo que hacemos con ellos. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¿Ves? Que Salomón le dice a su hijo, honra al Señor con tus bienes. No le dice, mira, olvídate de la riqueza, venga, vende todo lo que tienes, olvídate de todo esto y olvídate del dinero. Tú no tengas posesiones ni nada porque eso es mundano. No, Salomón le dice, honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con el dinero, honra al Señor con el teléfono, honra al Señor con tu ropa, honra al Señor con lo que comes, honra al Señor como gastas el dinero, honra al Señor con todas tus posesiones, hónrale.
Salmo capítulo 49, versículos 5 al 9. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee? De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Primera de Timoteo 6 y 17 y el Salmo 49, 5 al 9 nos enseñan la misma cosa. Miren lo que dice, que no pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Y por el otro lado, el Salmo 49, versículo 6 dice, de los que confían en sus bienes. ¿Sabe lo que Dios condena? A aquellos que confían en su riqueza y ponen su esperanza en la incertidumbre del dinero. Por eso el Señor Jesucristo, tal como John Jairo leyó, dice que en este mundo hay dos señores. Y no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿Os dais cuenta? Todos son mayordomos, todos son siervos, solo que el Señor es otro, según cada persona. Unos sirven al dinero, otros sirven al Señor nuestro Dios. Unos viven para el dinero, por el dinero y para el dinero, otros viven por el Señor y para la gloria de Dios. El punto no es ser rico, el punto no es ser millonario, el punto no es la cantidad, el punto es lo que hacemos con ello. El punto es qué posición está jugando el dinero, mi estatus social, en mi corazón. ¿Yo estoy poniendo mi esperanza y mi confianza en esto? ¿O la estoy poniendo en mi Señor, mi Hacedor, quien me sustenta y me sostiene? Esa es la gran diferencia. Por eso Pablo le dice a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre. Qué increíble lo que hace el dinero, ¿no? Pablo describe claramente, por lo general, al rico. Es altanero, contencioso, piensa que es poderoso, piensa que está en la cúspide, piensa que nada lo puede derrumbar ni tocar. Esa es la falsa sensación que le da la riqueza. Lo hace jactancioso, lo hace arrogante. Tú no me hables así. ¿Cómo tú no me atiendes pronto? ¿Tú no sabes quién soy yo? No. O como salen en esos videos de esos ricos mimados de papá y mamá. ¿Tú no sabes quién es mi mamá? ¿Tú no sabes quién es mi papá? Porque eso es lo que produce la riqueza, ¿no? En un corazón corrompido. Pero en un corazón santificado, un corazón que le pertenece al Señor, no se jacta de eso. No se vanagloria en ello. Por eso el salmista también advierte, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa. Esto está en el contexto de alguien que confía en la riqueza en lugar del Señor. Es un miserable. ¿Por qué? Porque ha perdido su alma por basura. Mira cómo Matthew Henry describe la riqueza de este mundo. Dice, van a perder todos sus deleites sensuales, aquello que han tenido por su mayor bien, su cielo, su Dios, van a perderlo, lo mismo que perderán a Dios. ¿Qué caída será la del hombre orgulloso, ambicioso, desde la altura de sus honores? El polvo y huesos de su cadáver no se podrán distinguir del polvo y huesos de su mendigo. Ni su alma recibirá más honores que las del mendigo. ¿Qué cantidad de gente grande, noble e ilustrada va a ser excluida de la presencia de Dios? Perdón, este es Richard Baxter. Así muchas personas no viven para aquí, para el ahora, para sus posesiones, para sus deleites, para la riqueza. Han hecho de la riqueza su Señor y su Dios, pero lo han perdido todo, han perdido su alma, porque su alma es muy costosa. Solamente la sangre preciosa de Cristo la pudo redimir. No hay dinero que valga nuestra alma, no hay posesión que valga nuestra alma, no hay estudio que valga nuestra alma.
Y solamente un mal contador cae en ese error. Solamente un mal contador. Eso nos lleva al punto número 5, chicos. En Jesucristo somos mayordomos. En Jesucristo somos mayordomos. Pero somos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado. Si nuestros antepasados tuvieron motivos fuertes para honrar a Dios, si en el antiguo pacto ellos debían hacer todo lo que tenían que hacer porque el Señor es el Creador, ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos mayores razones, mayores motivos. Ahora nosotros en Jesucristo nuestra identidad es de siervo. Ahora yo soy siervo de mi Señor, siervo de mi Jesús, siervo de Jesucristo, esclavo. Y un esclavo no es dueño de nada, ni siquiera de su propia vida. Nos pertenece desde que llegamos a nuestro Señor Jesús. Es por eso que ahora en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, se nos identifica como lo que somos, real sacerdocio de Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9, dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos ese real sacerdocio ahora en Cristo Jesús. Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero en virtud de nuestra unión mística con Él por la fe, ahora nosotros pasamos a ser sacerdotes. Nosotros vivimos constantemente adorando al Señor. La vida del creyente es un constante culto, una constante religión hacia el Señor. Un constante servicio de adoración a Dios. Eso es lo que hacía el sacerdote. Eso era lo que él hacía en el antiguo pacto. Solamente a él se le permitía administrar las ofrendas, los sacrificios que se le traían. Solamente él podía una vez al año entrar en la presencia de Dios para en lugar del pueblo adorar a Dios. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros siempre somos sacerdotes y siempre estamos ministrando. En Jesucristo ya no existe esto es material y mundano y esto es espiritual y celestial. En Jesucristo mi trabajo, mi casa, mi hogar, mis hijos, en Jesucristo este ministerio, en Jesucristo cuando voy en el metro, mi ropa, todo lo debo yo usar como un acto de adoración a mi Señor, porque ahora soy un real sacerdocio en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Nosotros no vamos a servir a Dios simplemente cuando venimos a la iglesia. Nosotros estamos llamados a servir al Señor con todo lo que tenemos, con todas nuestras posesiones, siempre y en todo momento estamos llamados a ser real sacerdocio de nuestro Señor. Un sacerdote solamente administra lo que recibió para adorar a su Señor. Y así nosotros también, como ellos presentaban ofrendas, animales y holocaustos, ahora nosotros ¿qué presentamos? Buenas obras, acción de gracia, un servicio agradable a Dios. Ahora nosotros nos presentamos delante del Señor y con todo lo que tenemos le decimos: soy tu sacerdote, con esto te adoro, con esto ministro para alabanza de tu gloria y de tu gracia. ¡Qué increíble! En Cristo Jesús también se nos identifica como siervos o esclavos. Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos.
Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Ven? 3 siervos, 2 administraron su vida. Todo lo que el Señor le había dejado lo administraron temiendo al Señor y recordando que su Señor iba a venir y le iba a pedir cuentas por lo que han hecho, por cómo lo han administrado, por cómo han vivido su vida, por cómo han usado las cosas que su siervo le dejó. Y miren, estos 2 siervos llegaron, Señor, mira, aquí está, lo hemos administrado bien. Me diste 5 talentos, te devuelvo 10. Y el otro, Señor, me diste 2, te devuelvo 4. Pero luego viene uno. Y miren cómo habla este siervo. Dice, Señor, tuve miedo de ti, ¿no? Parece espiritual este siervo, ¿no? Yo sé que tú eres un hombre muy fuerte y muy duro, ¿no? Parece que le tenía temor al Señor. Y por eso yo escondí el talento, ¿no? Escondí lo que me diste porque yo sabía de que tú eres un hombre temible. Esa es la gran diferencia del verdadero temor a Dios y del falso temor a Dios. El verdadero temor a Dios, ¿sabe lo que hace? Hace que vivamos para su gloria. Hace que administremos bien la vida. El que teme a Dios verdaderamente, ¿tú sabes lo que hace? Vive conforme a ese temor. Y dice, Señor, todo lo que tengo es tuyo y yo sé que lo debo administrar para tu gloria. Me voy a preparar para cuando tú me llames y me hagas pedir cuenta por mi vida, por cómo he vivido. El mundano, o hablándolo de alguna manera, el impío, que puede ser que esté en la iglesia, tiene un falso temor. Dice, sí, no, Dios, yo temo a Dios, yo temo a Dios. Vale, pero ¿cómo se ve eso en tu vida? No, pero yo le temo. Sí, pero ¿por qué sigues viviendo para ti? No, yo no vivo para mí, yo temo a Dios. Pero ¿por qué no le consideras en nada de lo que hace? ¿Por qué no le tomas en cuenta en nada de lo que hace? ¿Por qué tu matrimonio es como te da la gana? ¿Tu familia es como te da la gana? ¿El dinero lo usas en lo que te da la gana? ¿Por qué no eres diferente del mundo? Eres muy parecido al mundo. No pasa nada, pero yo temo a Dios. Entonces cuando llega el momento de rendir cuenta, dice, Señor, yo te temía. No, mentira. Quitarle su vida y echarlo en el lloro y crujir de dientes. Esa es la gran diferencia. Hay mayordomos que temen a Dios verdaderamente y por eso reconocen que la vida que le ha dado el Señor, los bienes materiales que le ha dado, le pertenecen a Él. Y mira lo que hace el Señor. 10 talentos, bueno, te pondré en algo mejor, dice el Señor. No es un amo que, vale, es mío, ya está, olvídate. No. Me das 10, eso ni se compara, ven, te pongo en algo mucho mejor ahora. Te pongo en algo mucho mejor. ¿Cuál de estos 3 eres tú? ¿Eres el que siempre dice, sí, yo temo a Dios? No, sí, yo considero a Dios. Oro antes de acostarme, le digo gracias por todo. Pero tu vida sigue mostrando esclavitud al pecado, sigue viviendo para ti y usando tu vida como te da la gana. ¿Cuál de estos siervos eres? ¿Cuál de estos siervos eres? Y teniendo esto ya en mente, esto nos lleva al punto número 6 y el final. Un Dios que sabe cómo recompensar. Tal como lo hizo la parábola, el Señor no le quitó los 10 talentos como un amo malo y le dijo, venga, todo es mío y tú olvídate. El Señor le dijo, te pongo en algo mejor. Porque nuestro Dios es un Dios que sabe cómo recompensar. Por eso el versículo 10 dice, entonces, para el que vive así, para el que vive para mi gloria, para el que vive para exaltarme, usando lo que yo le he dado y administrándolo para su gloria,
Entonces, por tanto, debido a eso, ¿qué es lo que hace el Señor? Llenaré con abundancia tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es un principio de nuestro Dios, no es una promesa de que cada vez que yo uso el dinero para dar a los demás, venga, el Señor me va a dar más dinero a mí. No es que funciona así. Pero lo que nos enseña el texto es que nuestro Dios sabe cómo recompensar a su pueblo que vive para Él, a su pueblo que le adora a Él, a su pueblo que entrega todo para Él. El Señor sabe cómo recompensarlos. Y es por eso que el Señor promete para el que vive así, para el que se entrega así, para el que dispone su vida de esta manera, el Señor promete una cosa, promete que le dará en abundancia, no le faltará. El Señor sustentará. Y es verdad, el Señor, chicos, cuando ve que alguien está desapegado del dinero, cuando ve que un corazón ama su gloria, desea agradarle y usa el dinero para su gloria, para satisfacer las necesidades de los necesitados, para exaltar su nombre, para glorificarle, el Señor no va a tener problema en te doy más, te doy más. Porque nuestro Dios sabe cómo recompensar. Nuestro Dios no es un Dios malvado, injusto. Nuestro Dios mira las buenas obras que hacemos, se deleita en ellas y promete darnos más. A veces no son cosas materiales, a veces, mira, ten más gozo, ten más paz. Mira, te hago libre de este pecado. Mira, aquí te doy victoria. Mira, te abriré esta puerta de trabajo aún mejor para que tengas más ingresos. Mira, ahora glorifícame en esta área. Ven, ahora te pongo en el gozo de tu Señor. Eso hace mi Señor. Nuestro Dios nos da también una motivación aquí, que Él promete cuidar de nuestras necesidades, que Él es un Dios que sabe cómo compadecerse de nosotros, cómo recompensar el servicio que nosotros hacemos. Incluso el Nuevo Testamento nos dice que incluso un vaso de agua que nosotros demos al pueblo de Dios con fe y con amor, para Dios eso tiene consideración. Para Él eso toma en cuenta. Él lo toma en cuenta también. Pero en el Antiguo Testamento, a ellos la prosperidad económica era un símbolo de que Dios estaba con ellos. Y la escasez era un símbolo de que Dios estaba en castigo, en enemistad con ellos. Pero ahora nosotros no nos movemos de esta manera. Ahora nosotros incluso la prosperidad que esperamos y anhelamos no es una prosperidad material, sino que en Jesucristo esta prosperidad viene con una promesa espiritual. Tal como leyó nuestro hermano John Jairo, Mateo 6, 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Todo esto ahora en Jesucristo nosotros lo hacemos porque queremos tesoros en el reino de los cielos. Nuestros anhelos no son vivir una buena vida ahora. Nuestro anhelo es vivir para la gloria de Dios ahora y que el Señor nos dé lo que quiera darnos en su santo seno, en su presencia, en el reino de Dios. El pueblo de Dios vive con principios de una forma completamente distinta. No hace como el mal mayordomo, el mal siervo, que guardó su vida y la enterró. La única vida que tengo, esto la voy a guardar y la voy a enterrar. No, nosotros vivimos nuestra vida ahora para su gloria. Vivimos para alabarle ahora y dedicamos todo nuestro ser y todo lo que tenemos esperando solamente buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, para concluir, chicos, honramos a Dios porque es un mandamiento. Honramos a Dios porque Dios es la causa de que estemos aquí, el principio de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Honramos a Dios porque nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo lo que tenemos lo hemos recibido en virtud de eso. Honramos a Dios también porque ahora en Cristo Jesús nuestra identidad es de sacerdotes y de esclavos y mayordomos. Y como tales entendemos que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que le pertenece a nuestro Dios. Y honramos a Dios para su gloria,
para su gloria y alabanza, para hacerle famoso. Que sea el Señor Jesucristo ayudándonos a vivir para su gloria. Y recuerda una cosa, rendirás cuenta delante de Dios incluso por cómo has usado el dinero. Pero que en Cristo Jesús, quien se sacrificó por nuestros pecados, si te arrepientes de tus pecados, si crees en Él, tendrás vida eterna, perdón de todos ellos y serás libre, libre de vivir una vida miserable, libre de recibir la ira y la condenación del Señor. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Ayúdanos a glorificarte, Señor, en cómo usamos, Señor, el dinero. Ayúdanos a someter nuestra vida, Señor, a esta palabra y sea usted glorificándose en todo. Gracias por este tiempo. Te alabamos en Cristo Jesús, amado Dios. Amén, amén, amén.